Hola a todos, bienvenidos al módulo número 15 del curso de Planificación Estratégica. Este es el último módulo, el módulo donde vamos a monetizar las acciones que venimos hablando y decidiendo en los módulos anteriores. Acciones que nos van a llevar al cumplimiento de nuestra misión, nuestra visión y nuestros objetivos estratégicos. Para eso vamos a decir primero por qué es importante hacer un presupuesto y en qué momento tenemos que hacerlo. Primero que nos va a ayudar a organizarnos, ¿sí? Esto va a hacer que nosotros, en el momento que estamos planificando, ya sea a comienzo de año o en el comienzo de un proyecto, en el momento que yo me esté poniendo a planificar, yo ya estoy organizándome cómo va a ser el flujo de dinero para el futuro, ¿sí? Entonces eso hace que aumente la eficiencia de ese dinero. ¿M? Y por consecuencia aumenta también la posibilidad y la capacidad de supervivencia. Entonces tengo que hacerlo en el momento en que yo estoy ya terminando la planificación estratégica. Bien, si habláramos de ciclo de presupuesto, si nosotros tenemos un negocio que ya viene funcionando, que no es el primer año, digamos, no es un emprendimiento que comienza de cero, lo primero que vamos a hacer es revisar lo que ya se hizo en el pasado, qué impacto tuvo, qué eficiencia o eficacia tuvimos antes. Segundo, vamos a pararnos en la planificación que estamos haciendo hoy. Es decir, desde hoy, cuál es nuestra misión, nuestra visión y nuestros objetivos, ¿sí? El paso 1 nos sirve como una información histórica. Pero si yo hasta el año pasado no planifiqué, simplemente fui haciendo sobre la marcha lo que pude, entonces eso sí me va a servir a mí para tener información histórica, pero es muy importante pararme donde yo hoy estoy, que es ya planificado, conociendo hacia dónde quiero ir y cuál es mi diagnóstico al día de la fecha. A partir de ahí yo voy a preparar los planes operacionales, que muchos de ellos los vamos a ver resumidos en nuestro plan de acción, ¿sí? En el plan de acción, si recuerdan, nosotros ya íbamos evaluando qué recursos, así aunque sea mencionándolos, pero íbamos ya evaluando qué recursos necesitábamos para esas acciones. Ahora lo que vamos a hacer es ponerles valores concretos. Una vez que preparamos el presupuesto, lo corregimos, lo revisamos, lo ponemos en práctica y se comienza después el ciclo nuevamente. Los costos por lo general vamos a hacerlos, hay miles de clasificaciones diferentes. En general, ¿qué tipo de costos o de gastos nosotros tenemos que considerar? Y es importante que los sumemos a todos. Los costos operativos, que son los que tienen que ver con la operación, es decir, son los del día a día, llamémosle, ¿sí? Son son los costos necesarios para poder producir, fabricar mi producto o brindar mi servicio. Los costos organizacionales, en general acá está más asociado a los costos indirectos, digamos, son más los costos de infraestructura, los costos administrativos, ¿sí? Son todo lo que tiene que ver más con los procesos soportes. Después tenemos costo de personal, que esto en alguna bibliografía, en realidad el costo de personal va a estar dividido en estos dos anteriores, ¿sí? Porque todo el personal que sea directo va a ir acá y todo el personal que sea indirecto va a ir acá. Como ahora no estamos entrando tanto en estructura de costo, que ya si a ustedes les interesa, nos lo dejan en comentarios y podemos hacer un curso de estructura de costo, pero como ahora no estamos entrando en eso, por eso optamos porque pueda llegar a ser una clasificación separada. Y por último, costos de inversión. Respecto a los ingresos, vamos a tener, bueno, según el negocio que tengamos, ingresos generados por las propias ventas de productos o servicios, suscripciones, inversiones que nos den renta, acontecimientos o eventos especiales que podamos nosotros organizar,
diferentes tipos de campañas, cuota de afiliación, esto si fuésemos un club, por ejemplo, donaciones, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. La mayoría de las organizaciones se encuentran aquí, ¿sí? En los ingresos generados por las ventas y los servicios, de productos y servicios. Pero bueno, está bueno mencionar que no son los únicos tipos de ingresos que podemos tener en la organización. Ahora bien, vamos a hablar de tipos de presupuesto. Esto en realidad, nosotros cuando vamos a hacer presupuesto, vamos a hacer uno solo, por lo menos ahora en la plantilla que nosotros le vamos a ofrecer, les damos uno solo que es bien básico porque es para comenzar a hablar de esto, ¿sí? Pero en realidad es importante tener en cuenta estos tres conceptos. El presupuesto de supervivencia es los mínimos, el mínimo o el gasto que yo sí o sí tengo que entrar y que hacer para poder funcionar, ¿sí? Es lo mínimo, es teniendo en cuenta un ingreso mínimo y teniendo en cuenta gastos mínimos. Por eso se llama presupuesto de supervivencia. Es lo más chiquitito que yo puedo moverme tanto en gastos como en ingresos. Después está el presupuesto garantizado, que puede llegar a ser un poquito más que el de supervivencia, y esto es sobre todo si yo ya sé que hay un piso de ventas que lo tengo asegurado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese socios o suscriptores, que yo ya sé que a principio de año me pagan una cuota anual, por ejemplo, entonces yo hay un presupuesto que yo ya tengo un ingreso garantizado para todo el año. ¿Mm? Y el óptimo es el que se daría cuando todos mis ingresos están según lo planificado, digamos. O sea, que las ventas crecen o se mantienen en función de lo que yo tengo previsto, y que todo y los costos a su vez se mantienen también igual o por debajo de lo que yo tenía previsto, ¿sí? En realidad, ahora nosotros, para hacer el ejemplo práctico sobre todo, vamos a tomar un presupuesto óptimo, es decir, vamos a ir analizando ventas según las previsiones y en función de eso vamos a determinar gastos que sean acordes al plan estratégico, a los proyectos y a las acciones nuevas que queremos incorporar. Bien, respecto a técnicas presupuestarias, encontramos dos formas, la incremental y la base cero. La incremental es cuando nosotros ya, como yo decía antes, no partimos de un negocio de cero, sino que no solamente que el negocio viene funcionando, sino que yo he ido registrando gastos e ingresos de los años o de meses anteriores, ¿sí? En ese caso, si yo ya tengo mucha información histórica, lo más rápido es hacer un presupuesto incremental. Es decir, yo tomo todos los gastos, todos los ingresos del año anterior o de los meses anteriores y a eso le agrego un porcentaje en función de la devaluación prevista, en función de la inflación, en función de paritarias, las ventas en función de la previsión de crecimiento de ventas, ¿sí? Esto es muy útil porque es muy rápido, mucho más rápido y mucho más simple que hacerlo desde cero, pero sí sirve para proyectos donde de un año a otro o de un periodo a otro no me haya cambiado mucho la actividad, ¿sí? Si yo más o menos voy a seguir haciendo lo mismo, entonces puedo usar la información de un año al otro. Si yo en cambio de un año al otro tengo nuevos proyectos, cambié totalmente la forma en la que vendo mis servicios y bueno, ya no me va a ser tan útil usar información del año anterior, sino que me va a convenir hacer un presupuesto base cero. El presupuesto base cero, me olvido de la información histórica que yo tengo, agarro el plan estratégico, los objetivos que yo tengo y el plan de acción que hice, y en función de eso lo monetizo, ¿sí? Es muy específico para los proyectos o las acciones que yo tenga definidas ese año, lo cual va a dar un presupuesto obviamente muchísimo más detallado, me lleva mucho más tiempo hacerlo, pero está muy bueno cuando yo trabajo por proyectos o he tenido un cambio sustancial de mi tipo de actividad de un año a otro, ¿sí? Va a ser mucho más específico claramente.
Si nosotros hablamos de cuál es el proceso para poder hacer un presupuesto, lo primero que deberíamos definir es categorías y artículos, o al menos categorías o tipologías, le podemos poner el nombre que a ustedes les resulte más cómodo, que es decir, por ejemplo, dentro de los costos o de los gastos, yo voy a tener sueldos, servicios, impuestos, viáticos, formaciones, gastos de mantenimiento, ¿sí? Todo eso son categorías diferentes. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir categorías. Después tengo que definir unidades. ¿Cómo voy a medir cada una de esas categorías? Por ejemplo, habrá algunos impuestos que se miden directamente por unidad, porque yo a lo mejor tengo un costo de algún servicio o algún impuesto que es fijo, todos los meses igual, entonces directamente puedo poner unidad, tanto por mes, o algunos otros que yo los voy a medir con otro tipo de unidades. Por ejemplo, si yo quiero presupuestar formación para mi personal, puedo presupuestarlo en horas de formación, ¿sí? Y yo sé que voy a destinar tantas horas, lo voy a multiplicar por el costo de unitario de formación y eso me va a dar un presupuesto para formación, ¿sí? Que sería el paso siguiente. Presupuesto cada costo unitario y lo multiplico. Esto lo vamos a ver mucho mejor en el ejemplo. Si nosotros vamos entonces a la parte de presupuesto, definir recursos, en este caso yo ya completé algunas cuestiones en función del plan de acción nuestro, de INVA. Acá, fíjense, en la columna número 1, nosotros tenemos, yo para una cuestión de simplicidad, hice que en una sola planilla yo puedo ir definiendo y escribiendo ingresos y egresos indistintamente, ¿sí? Entonces, en la primera columna yo voy a escribir si es un ingreso o un egreso. En función de lo que yo elija acá, va a ser la tipología que me va a aparecer en el menú de al lado. Por ejemplo, si yo acá escribí egreso, me aparece esta tipología, que son esas categorías que yo definí antes. Servicios, impuestos, limpieza, mantenimiento, sueldo, formación, viáticos, publicidad. ¿Sí? Estas son las que definimos nosotros. Acá esto es totalmente variable para que ustedes definan lo que a ustedes les sea cómodo. Si en cambio yo acá hubiera puesto ingreso, fíjense que el menú me cambia, me pone ingreso por venta, por evento, suscripciones, inversiones o donaciones. ¿Sí? Vamos a volver a ponerlo como estaba antes. Bien, entonces, en función de algunas de las acciones que nosotros teníamos acá en el master plan, por ejemplo, una de los recursos habíamos puesto el curso de Community Manager, después habíamos hablado de publicidad, ¿sí? Entonces, tomando algunos de esos ítems para poder ejemplificarlo, acá vamos a registrar. Egreso, una tipología, perdón, esto no era servicio, era formación. Centro de costo, nombre del proyecto, en este caso va a ser para lo que es en nuestro proyecto de formación virtual. Descripción, formación, y acá le podemos poner curso, community. ¿Sí? ¿En qué unidad lo mido? En este caso, como yo tenía un curso ya presupuestado, le puse unidad presupuestado 1 y salía 4.000. Este curso a su vez creo que era de 16 horas, yo acá podría haber puesto unidad en la que mido, hora de formación, y hubiera puesto 16 horas por un costo unitario de, no sé, 500 pesos, o 300, bueno, no sé cuánto me da, 4.800, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa forma yo voy a ir completando. Yo acá tengo que decir en qué unidad lo mido, cuántas de esas unidades están presupuestadas y cuál es el costo unitario. Si yo, como era el caso de este, que yo ya sé que el curso completo, independientemente de las horas, salía 4.000, 4.500 pesos, por ejemplo, yo acá puedo poner directamente unidad, presupuesto una sola, porque una sola persona va a participar, y el costo es 4.000 o 4.500, ¿sí? Entonces me multiplica.
Esta columna es una multiplicación básicamente de las unidades presupuestadas por el costo unitario. Vamos al segundo ejemplo. También registré un egreso. En este caso, en tipología, le puse publicidad, ¿sí? El centro de costo también es, o nombre del proyecto, es de formación virtual. Descripción, publicidad de Instagram y Facebook. Unidad que se mide por cada posteo, ¿sí? Acá en este caso, nosotros presupuestamos 20 unidades, por ejemplo, con un costo unitario de 350 pesos, o sea que vamos a publicitar 20 posteos, significa, con costo unitario de 350 pesos son 7.000 pesos, ¿sí? Y vamos a registrar un ingreso, recuerden que acá, ¿ves? Me aparece un menú diferente, en este caso vamos a poner por ventas, seguimos con el proyecto de formación virtual, descripción, venta del curso online. ¿Cómo lo mido? Por unidad de curso, por curso vendido. ¿Qué unidades presupuestadas? Yo pronostico vender 10 cursos, por ejemplo, para el mes de marzo. Entonces digo, si cada curso lo vendo a 1.500 pesos, serán 15.000 pesos. ¿Sí? Acá las columnas que siguen es la fecha en la que yo tengo previsto ese ingreso o ese egreso y observaciones si quiero anotarlos. Acá al lado yo les dejé estos ejemplos de egreso e ingreso que nosotros pusimos. Esto obviamente ustedes lo pueden modificar según les sirva a ustedes. Una vez que hicimos esa primera parte de completarlo, lo que nos sirve es que ese presupuesto que podemos haber hecho anual, lo podemos hacer mensual, ingresos y egresos, y registrar un símil flujo de fondo o flujo de dinero, ¿sí? Acá les repito, nosotros lo estamos haciendo súper simple. En el caso de que les interese, nos contactan y nosotros podemos darle otras plantillas que son un poquito más elaboradas. Acá nosotros estamos arrancando para alguien que, sobre todo, nunca hizo un presupuesto en su vida, entonces está haciendo esto por primera vez, por eso lo vamos a dejar por ahora bien simple, ¿sí? Entonces vamos a registrar eso, de esa misma plantilla como fuimos registrando, vamos a armar el flujo de dinero. Ahora vamos a verlo en el ejemplo. Bien, si vamos entonces al resumen presupuestario o resumen de presupuesto, acá con unas simples tablas dinámicas, ¿yo qué es lo que hice? Acá puse una tabla dinámica donde están filtrados solamente los egresos, ¿sí? Y me dice directamente el resumen de los conceptos y los montos. Lo mismo para los ingresos por tipología de ingreso, que en este caso había uno solo, y el monto, y después hice un símil flujo de fondo, donde están el total de egresos y el total de ingresos mes a mes, ¿sí? Acá después ustedes, una vez que están con esto, pueden ir jugando a hacer cálculos entre las filas para sacar diferencias. Yo ahora tengo muy pocos datos cargados, entonces no tiene mucho sentido, pero sí, aunque sea, ya podemos ver cómo yo voy a tener egresos en febrero y los primeros ingresos los voy a tener recién en marzo, ¿sí? Entonces yo acá tengo que encontrar alguna forma de financiarme durante febrero hasta que me empiece a entrar dinero a mí en marzo, ¿sí? Porque si bien el total de ingresos es mayor que el de egresos, me entran 15 y me salen 11, pero en el tiempo yo voy a necesitar financiarme un mes antes, ¿sí? Para eso sirve entonces hacer estos flujos, porque a mí me permite prever dónde tengo que inyectar dinero, conseguir financiación con mis propios proveedores o por el contrario, tratar de adelantar los lanzamientos de venta para empezar a tener ingresos antes. Bien, ha sido todo por ahora. Esperemos que les haya servido mucho. Para nosotros fue un gusto haberlos acompañado en este proceso. Por cualquier duda, nos escriben a cursos@inba.com.ar o contacto@inba.com.ar o nos buscan en nuestra página web inba.com.ar. Desde ya, muchas gracias y no duden en comentarnos, escribirnos,
para cualquier consulta o cualquier sugerencia para mejorar los cursos. Muchas gracias.